Claudia llevaba varios días viviendo en una especie de febril anticipación. Se acercaba el cumpleaños número 60 de su suegra, Teresa, y aunque no quería admitirlo ni siquiera ante sí misma, en el fondo albergaba la esperanza de que aquella celebración pudiera marcar un antes y un después. Un punto de inflexión, tal vez. La esperanza, al fin y al cabo, es lo último que se pierde. Y pese a los años de pullas veladas, críticas directas y un desprecio que ya ni se molestaba en disfrazar, Claudia seguía aferrándose en silencio a la idea de que, tal vez, solo tal vez, ese día tan especial sería, por fin, el momento en que la aceptaran de verdad. Había decidido encargarse personalmente de toda la organización del evento, con la ilusión de agradar a todos. Reservó la mejor mesa en el Dragón Dorado, un restaurante con una reputación impecable y una cocina que combinaba tradición con sofisticación. Eligió una decoración sutil y elegante, rosas en tonos crema, pensadas para resaltar la distinción natural de Teresa, y detalles dorados que hacían alusión a su estatus. Incluso contrató música en vivo, un saxofonista que interpretaría piezas suaves, capaces de envolver la velada en una atmósfera de calidez y celebración. Todo debía ser perfecto. Carlos, su marido, apenas participó en los preparativos. Como siempre, prefería mantenerse al margen de cualquier asunto que implicara a su madre y a Claudia, amparándose en una comodidad silenciosa que con los años se le había vuelto costumbre. Pero ese día, pensaba Claudia, era distinto. Era especial, el tipo de ocasión que podía abrir un nuevo capítulo. Por eso se aferraba con fuerza a la ilusión de que el esfuerzo, el cuidado, el cariño que había puesto en cada detalle fuesen suficientes para derretir aunque fuera un poco la escarcha del corazón de Teresa. Llegó al restaurante con una hora de antelación como había planeado, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Quería supervisar personalmente la disposición de las mesas, probar el sonido de los músicos, comprobar que las flores estaban frescas y colocadas tal y como ella las había imaginado. Iba elegantemente vestida con un discreto vestido negro de corte recto que resaltaba su silueta sin estridencias y camuflaba los rastros de cansancio acumulado. Al entrar al salón principal de El Dragón Dorado, Claudia se detuvo un instante. El lugar ya empezaba a llenarse, pero en la esquina, junto a los ventanales que ofrecían una vista impresionante del atardecer sobre la ciudad, reconoció de inmediato al grupo reunido en torno a su suegra. Teresa, imponente como siempre, conversaba animadamente con familiares y amigas, irradiando ese aire altivo que a Claudia le resultaba tan familiar. Durante unos segundos se quedó quieta, como si observara una escena que no le pertenecía. Nadie pareció notar su presencia. Era como si fuera invisible, un fantasma que contemplaba, desde fuera, una celebración ajena. Respiró hondo, se armó de valor y se acercó con una sonrisa educada, dispuesta a integrarse. «Buenas tardes», dijo Claudia, procurando que su voz sonara firme y entusiasta. «Qué alegría veros ya aquí». Teresa la miró con desdén, sin molestarse en ocultar su desaprobación. «Ah, eres tú», murmuró entre dientes como si Claudia fuese una intrusa que acababa de irrumpir en una reunión íntima. Carlos estaba a su lado, con la mirada clavada en el suelo. No dijo ni una palabra. Ni siquiera intentó saludarla, mucho menos invitarla a unirse a la conversación. Se limitó a quedarse ahí, medio escondido tras la figura dominante de su madre, como si el conflicto ni siquiera fuera con él. Claudia se acercó un poco más a la mesa, buscando con la mirada un sitio libre, pero no lo había. En cada asiento descansaba una pequeña tarjeta con el nombre de un invitado, todos ocupados. «Perdonad», dijo con voz baja, dirigiéndose a Teresa. «No veo ningún sitio para mí. Quizá podríamos pedir que trajeran otra silla». Teresa curvó los labios en una mueca sarcástica. Sus ojos destellaron con una chispa maliciosa. «Ay, Chloe, ¿de verdad te preocupa tanto eso? Nadie te esperaba, mujer». Lo dijo en voz alta, lo suficiente para que los más cercanos oyeran. Y algunos sí lo hicieron,
porque las risitas incómodas no tardaron en aparecer. Claudia sintió cómo se le encendían las mejillas. Aquellas palabras fueron como una bofetada. La dejaron paralizada por unos segundos, incapaz de reaccionar. El salón entero pareció detenerse. Carlos, hasta entonces callado, rompió el silencio con un leve encogimiento de hombros. «Bueno, pasa, no te pongas así». En ese instante, Claudia lo comprendió todo. No era bienvenida, no lo había sido nunca, y jamás lo sería. Todos sus intentos, sus gestos, sus años de aguante, de silencios tragados y sonrisas forzadas, no habían servido para nada. No la aceptaban, no la querían. Podía haber explotado, podía haber gritado, llorado, montado un escándalo, pero no lo hizo. Algo dentro de ella se rompió, sí, pero al mismo tiempo nació otra cosa, una determinación nueva. Claudia enderezó la espalda, clavó la mirada en Teresa y, con una calma que sorprendió incluso a los que estaban más cerca, dijo: «Tiene razón, Teresa, no tengo sitio aquí». Se dio media vuelta y se fue, ignorando los murmullos a su paso. Ya fuera del restaurante, marcó un número en su móvil. «Buenas tardes», dijo cuando le contestaron. «Llamo para cancelar la reserva del banquete de esta noche. Está a mi nombre». «¿Estás segura?», preguntó el encargado, visiblemente confundido. «Todo está ya preparado». «Estoy completamente segura. El anticipo pueden quedárselo. El resto no se pagará. Muchas gracias». Colgó y, por primera vez en mucho tiempo, sintió cómo se le aflojaban los hombros, como si se hubiera quitado de encima un peso insoportable. Empezó a caminar sin rumbo fijo, solo con la necesidad de alejarse de esa gente, de esa familia, de todo lo que la había hecho sentirse tan pequeña durante tantos años. Se sentía rota, sí, pero también libre, extrañamente ligera. Mientras Claudia se alejaba, en el restaurante todo seguía aparentemente en orden. Los invitados continuaban llegando, charlando animadamente, ajenos al vendaval que se avecinaba. Teresa, radiante y en su elemento, reinaba desde su sitio de honor como una auténtica matriarca, saboreando cada palabra de admiración que le dedicaban. Fue entonces cuando se acercó el encargado del restaurante. Su expresión era tensa, profesional, pero se notaba que estaba incómodo. Se detuvo junto a Teresa, intentando que su voz no se alzara demasiado. «Disculpe la interrupción, señora Teresa», comenzó con el tono pausado de quien ha tenido que dar malas noticias más veces de las que querría. «Pero ha surgido un pequeño inconveniente». Ella lo fulminó con la mirada, visiblemente molesta por el atrevimiento. «¿Qué tipo de inconveniente? Todo está más que confirmado y pagado. Espero que no estén pensando en estropearme el día». «Por supuesto que no, señora», se apresuró a decir él, ajustándose la corbata con nerviosismo. «El problema es que el banquete ha sido cancelado». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Las conversaciones cesaron. Algunos cubiertos quedaron suspendidos en el aire. «¿Cómo que cancelado?», preguntó Teresa con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la amenaza. «¿Quién ha hecho eso?». La cancelación vino de la organizadora, Claudia. El nombre cayó como una bomba. Teresa palideció primero y luego enrojeció, la rabia subiéndole por el cuello. «¿Cómo? Esa cualquiera canceló mi fiesta. ¿Pero quién se cree que es? ¿Cómo se atreve?». Su voz subió tanto de tono que algunos comensales de otras mesas se giraron, curiosos. Carlos, hasta ese momento absorto en su ensalada, levantó la cabeza alarmado. «¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa?». «Tu esposa canceló mi celebración. Eso es lo que pasa, después de todo lo que he hecho por ella». Carlos se quedó paralizado, sin saber qué decir. Nunca la había visto tan fuera de sí. Tampoco se imaginaba a Claudia capaz de algo así. Siempre había sido la que se callaba, la que cedía, la que aguantaba. Pero ahora... El gerente continuó, cada vez más incómodo. «Lo siento muchísimo, de verdad, pero sin la confirmación de la organizadora no podemos continuar con el evento.
Son normas del restaurante. Y con esas palabras, el caos se desató. Los camareros comenzaron a recoger copas, platos y a retirar la decoración. Los músicos dejaron de tocar en seco y empezaron a guardar sus instrumentos. Los invitados, desconcertados, se miraban entre sí sin comprender bien qué pasaba. Teresa golpeó la mesa con el puño, incapaz de contener la furia. «Esto no se va a quedar así. Esa desagradecida me va a oír. Carlos, llama a tu mujer, ahora mismo». Carlos, como un autómata, sacó el móvil y marcó. Un tono, otro más. «No contesta», murmuró. «Pues insiste hasta que lo haga. No puede dejarnos así». Pero Carlos ya no escuchaba. Algo dentro de él se removía. Esa Claudia callada, dócil, había desaparecido, y en su lugar había alguien que, claramente, había llegado al límite. Mientras en el restaurante el desconcierto reinaba y Teresa seguía gritando órdenes que nadie parecía dispuesto a cumplir, Claudia se había refugiado en una pequeña cafetería a pocas calles de allí. Era un local tranquilo, con luces cálidas y aroma a café recién hecho. Pidió un chocolate caliente y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver cómo la noche caía lentamente sobre la ciudad. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero por primera vez en mucho tiempo sentía una paz serena. Fue entonces cuando se abrió la puerta del local y un rostro familiar apareció entre los nuevos clientes. Román, un viejo amigo de la universidad, con quien había compartido años de estudios, risas y confidencias, pero del que había perdido el contacto hacía ya tiempo. Él la reconoció de inmediato. «¿Claudia? No me lo puedo creer», dijo acercándose con una sonrisa sincera. Ella levantó la vista sorprendida y al verlo no pudo evitar sonreír. «Román, ¿cuánto tiempo? Me alegra tanto verte». «Lo mismo digo», respondió él sentándose frente a ella con naturalidad. «¿Qué haces aquí tan sola? ¿Y esa cara? ¿Te ha pasado algo?» Claudia dudó unos segundos. No sabía si debía contárselo, pero al mirarlo a los ojos encontró la misma cercanía y calidez de siempre, y supo que podía confiar en él. «Hoy era el cumpleaños de mi suegra», comenzó. «Una celebración importante. Llevaba semanas organizándolo todo, pero las cosas no salieron como esperaba». Y entonces le contó todo. Desde los años de indiferencia de Teresa, la pasividad de Carlos, los esfuerzos constantes por encajar, hasta aquella escena en el restaurante. Le habló de las palabras hirientes, del desprecio abierto, del momento en que decidió marcharse, y de cómo, con manos temblorosas pero con el corazón en calma, había cancelado el banquete. Román escuchó en silencio, sin interrumpir, atento a cada palabra. Cuando Claudia terminó, la miró con expresión serena. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo con firmeza. «No podías seguir así, viviendo para agradar a quienes no te respetan». Claudia bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. «Gracias, Román. Necesitaba que alguien me lo dijera. A veces me siento culpable, como si hubiera fallado». «No fallaste. Te liberaste. Y eso requiere una valentía que no muchos tienen». Ella le sonrió, con gratitud. «¿Te apetece quedarte un rato más?», preguntó. «Claro, pidamos otro chocolate y olvidémonos del resto del mundo por un rato». Y así lo hicieron. Hablaron durante horas, como si el tiempo no hubiera pasado. Román le contó sobre su trabajo, sus viajes, sus proyectos. Claudia, sobre sus sueños, esos que había dejado en pausa por tanto tiempo. Poco a poco, la tristeza dio paso a una tibia alegría, a una complicidad que había estado dormida pero no extinguida. Cuando el local empezó a vaciarse, Román se ofreció a acompañarla a casa. Ella aceptó sin pensarlo. «Gracias por esta noche, de verdad», dijo Claudia cuando llegaron a la entrada de su edificio. «Me has hecho mucho bien». «Me alegra saberlo. Yo también lo he pasado muy bien. Espero que esto no se quede aquí». «Yo también lo espero». Se despidieron con un abrazo que decía más que 1000 palabras. Y cuando Claudia subió a su piso,
Lo hizo con el alma más liviana y una certeza clara. Estaba empezando de nuevo. Esta vez, por ella y para ella. No había pasado mucho desde que Claudia cerró la puerta tras de sí, cuando su teléfono volvió a sonar. La pantalla mostraba el nombre de Carlos. Dudó por un momento, observando el móvil como si pudiera borrar la realidad con solo no contestar. Pero finalmente respiró hondo y deslizó el dedo para aceptar la llamada. «Claudia, ¿dónde estás? ¿Por qué no has contestado antes?» La voz de Carlos sonaba tensa, irritada, con ese tono entre reproche y desesperación que a Claudia ya no le provocaba ni culpa ni miedo. «Estoy bien», respondió con calma. «No te preocupes por eso». «¿Cómo que no me preocupe? Has cancelado el banquete, el cumpleaños de mi madre. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» «Sí, tengo una idea bastante clara», contestó sin alzar la voz. «He hecho lo único que me quedaba por hacer». «¿Y dejarme en ridículo también entraba en tus planes?» «Carlos, no se trata de ti, se trata de mí, de cuánto tiempo llevo intentando formar parte de algo que, desde el principio, no me quería ahí, y de cuánto me he traicionado para seguir fingiendo que todo estaba bien». «Eres mi esposa», soltó él, como si esa palabra bastara para explicarlo todo. «Lo era. Ya no más. Voy a solicitar el divorcio». Carlos se quedó en silencio unos segundos. «¿No puedes estar hablando en serio?» «Lo estoy, y esta vez no voy a cambiar de opinión». «¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde piensas ir?» «Ya estoy donde necesito estar, por fin, conmigo». Y colgó. Cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir la paz que venía tras haber dicho lo que llevaba años guardándose. Luego, volvió a guardar el móvil en el bolso y se quedó sentada en el sofá, con la taza aún caliente de infusión en las manos. Había sido Román quien le recomendó aquella mezcla para calmar los nervios, y por primera vez el sabor suave le pareció reconfortante de verdad. Poco después, la cerradura sonó. Carlos irrumpió en la casa, con los pasos pesados y los ojos ardiendo de rabia. «¿Cómo has podido hacerme esto?», espetó tirando las llaves sobre la consola de la entrada. «A mi madre, delante de todos». Claudia lo miró, serena, sin moverse del sitio. «No he hecho nada que ella no me haya hecho a mí durante años». «Eres una ingrata. Te hemos dado todo». Ella soltó una risa breve, sin humor. «¿Todo? Carlos, me habéis dado desprecio, humillaciones constantes, una familia que jamás me quiso cerca. Si eso es todo, entonces gracias, pero no lo quiero más». Antes de que él pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Teresa, roja de furia, entró hecha una exhalación. «Maldita sea, ¿te has vuelto loca después de todo lo que hemos hecho por ti?» «¿Todo lo que han hecho?», repitió Claudia con calma helada. «¿Humillarme? ¿Criticarme? ¿Tratarme como una intrusa? Gracias, Teresa, de verdad. Me han enseñado a quererme, pero por contraste. Tú no eres nadie sin nosotros», chilló Teresa, fuera de sí. Claudia se puso de pie con una tranquilidad que contrastaba con el torbellino de gritos a su alrededor. «¿Y sabe qué? Justo por eso me voy, porque sí soy alguien, y merezco algo mejor». Carlos intentó frenarla cuando fue hacia el dormitorio, pero ella, con gesto firme, abrió el armario, sacó una maleta y comenzó a guardar sus cosas. Él seguía detrás, hablándole, suplicándole, enfadándose, pero Claudia ya no lo escuchaba. «Me voy, Carlos. Esto se ha terminado». Y con su maleta en la mano, caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró un momento. «Os deseo que encontréis lo que tanto defendéis. Yo ya encontré lo que necesito. Paz». Y salió, sin volver la vista atrás. Claudia no volvió a casa aquella noche. Se instaló en un hotel pequeño pero acogedor, cerca de su antiguo piso. Necesitaba silencio, necesitaba aire, un espacio donde pudiera pensar con claridad, lejos de los gritos, las culpas impuestas y las máscaras rotas. Desde la cama, aún con la maleta sin deshacer a un lado, tomó el teléfono.
Dudó un segundo, pero luego escribió un mensaje a Román. ¿Te gustaría que nos viéramos mañana? Hay más cosas que me gustaría contarte. La respuesta no tardó. Claro que sí. Dime dónde y a qué hora. Estoy contigo. Al día siguiente, se encontraron en el mismo café donde se habían reencontrado la noche anterior. Claudia llegó con otro semblante, cansada, sí, pero con los ojos más vivos, el gesto más firme. Parecía otra mujer, una que empezaba a salir de un túnel largo y oscuro. ¿Cómo estás?, preguntó Román, apenas sentándose. Mejor, más ligera. He hablado con Carlos, y con Teresa también. Les he dicho que me voy, que quiero el divorcio. Román no se sorprendió, solo asintió con serenidad. Te admiro, Claudia. Has hecho lo que mucha gente no se atreve a hacer. Ella lo miró emocionada. No necesitaba grandes discursos, solo esa presencia tranquila que la hacía sentir segura. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Siempre, dijo él, y tomó su mano suavemente. Pasaron la tarde conversando. Claudia le contó todo, su decisión definitiva, su deseo de empezar de cero, sus miedos, sus ilusiones. Román la escuchó, validó cada palabra y compartió también sus pensamientos, sus proyectos, su forma de ver la vida. Se fueron conociendo de nuevo, no como aquellos estudiantes de años atrás, sino como dos adultos marcados por la experiencia, pero con espacio aún para la esperanza. Al final del día, él la acompañó de nuevo hasta la puerta del hotel. Gracias por este día, Román. Me hacía falta algo así, algo tan sencillo y bueno. Yo también lo necesitaba, respondió él. Ojalá mañana volvamos a vernos. Seguro que sí. Se abrazaron, un abrazo cálido, largo, sin prisas, como si se conocieran de toda la vida y acabaran de reencontrarse en el momento perfecto. Esa noche, Claudia durmió profundamente, por primera vez en meses, sin despertarse con el corazón encogido, sin repasar discusiones en su mente, sin cuestionarse a sí misma, porque por fin sabía algo con certeza, había elegido el camino correcto. Los días siguientes fueron tranquilos, casi silenciosos, pero no por ello vacíos. Claudia dedicó tiempo a sí misma. Paseó por la ciudad sin rumbo, visitó librerías que llevaba años sin pisar, se reencontró con amistades que el aislamiento emocional la había alejado, volvió a escuchar música sin sentirse sola, volvió a cocinar para ella, no para agradar a otros, volvió poco a poco a habitar su propia vida. Carlos intentó llamarla varias veces más, Teresa también, pero Claudia no contestó. No porque huyera, sino porque ya no tenía nada más que decirles. Lo dicho estaba dicho, lo hecho, hecho, y el pasado, por fin, en su sitio, detrás. Román seguía presente, sin invadir, sin imponer. Se convertía día a día en una constante suave, como esas personas que saben estar simplemente estando. Se veían a menudo, caminaban sin prisas, compartían silencios, sin incomodidad, y palabras que nacían de la autenticidad. Claudia sentía que por fin alguien la miraba con admiración y sin exigencias, con respeto y ternura, y eso, después de tanto, valía más que cualquier promesa. Una tarde de domingo, sentados de nuevo en su cafetería habitual, Román le acarició la mano con suavidad. ¿Sabes qué me gusta de ti?, dijo mirándola con una sonrisa. ¿Qué?, preguntó ella divertida. Que has aprendido a elegirte y que ahora no tienes miedo a decir no cuando algo no te hace bien. Claudia lo miró en silencio, sus ojos brillando con emoción. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero no pienso dar ni un paso atrás. Ni falta que hace, respondió él. El mundo es muy grande y ahora tienes todo el espacio que antes te negaron. Claudia respiró hondo. Afuera empezaban a encenderse las farolas, y la ciudad se vestía de luces y murmullos suaves. Sintió que, por primera vez, el futuro no daba vértigo, daba ilusión. Y así, con una taza entre las manos y una nueva vida por delante, Claudia sonrió.
No sabía exactamente qué vendría después, pero ya no le daba miedo, porque ahora caminaba libre, con paso firme, y por fin de la mano de alguien, ella misma primero y quizás Román después, que no la soltaría jamás. La historia de Claudia no terminaba ahí, apenas comenzaba.